Como decía la Madre Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le falta una gota. En este despacho tenemos la suerte de conocer gente y tratar gente que son luz allí donde están, y hoy tenemos la suerte de tenerte con nosotras a ti, José Luis. José Luis Américo es notario y nos queremos ya desde hace muchos años. Hemos aprendido mucho de ti y hoy, entre otras muchas cosas, queríamos empezar preguntándote por que nos contaras un poco tu infancia y también que nos hablaras de cómo decidiste reinventarte, que ahora está tan de moda, que fuiste un pionero en eso. Entonces, si nos vas contando un poco, te lo agradecemos. Muchas gracias, Mercedes, Teresa, Amelia. Es para mí un honor estar aquí con vosotras. Y claro, sí, soy, como bien has dicho, José Luis Américo, notario ya jubilado, felizmente jubilado. Y estuve 11 años viviendo en mi pueblo natal, en Sanlúcar, que recomiendo porque es un pueblo muy bonito. Y allí pues pasé una infancia y una niñez pues muy agradable. Yo guardo unos recuerdos muy bonitos de toda aquella amplia época. Quizás el dato más curioso, y así os lo comento, así os lo cuento, es que hasta los 8 años no fui al colegio. No es que mis padres me tuvieran abandonado, en absoluto. Ese es un extremo que hoy día sería impensable. Pues a partir, quiero recordar que de los 5 años, mis padres contrataron a una maestra, la señorita Mari, y todos los días, excepto fines de semana, claro, pues me daba una hora y media por ahí de clase y aprendí muchísimo con ella. De hecho, aprendí, por supuesto, las 4 reglas, a leer, escribir, algo de historia, algo de matemáticas, y ya a los 8 años fui al colegio y el nivel que yo tenía no desmerecía para nada de los demás compañeros, diría que incluso era hasta algo más alto. Quiero desde aquí mandar un recuerdo allá en el cielo, que estará claro, a la señorita Mari, porque para mí ha sido una persona importantísima en mi vida. Es una infancia muy privilegiada, ¿eh? Estudiar en casa es una suerte increíble. Lo contrario a lo que se hace hoy, que actividades y actividades y el niño todo el día. Nos apuntamos muy pequeños, sí. Pero es que además, eso lo digo ahora, pero es que además la gran mayoría de los días, de las tardes, lo hacíamos debajo de un árbol, porque era como los antiguos griegos. Sí. Pero a lo mejor por eso no has perdido el gusto por estudiar nunca, es que es una... No, totalmente. Después tenía mucho tiempo libre, claro, porque entonces los chavales, pues no digo que fueran ni mejor ni peor, era una vida muy, muy diferente. O sea, nos íbamos a la playa por las mañanas, hacíamos experimentos con flores, tal, y ya os digo, una época muy, muy agradable. A los 11 años, mi familia, mi padre era empleado de banca, empleado del Banco de Bilbao, y claro, tenía a su cargo a 5 hijos, mis 4 hermanos y yo, y a mi abuela. Llegó un momento en que los 5 estábamos estudiando carrera, claro, aquello era insostenible y tuvo que pedirle el traslado a Madrid, y reitero que a los 11 años nos vinimos todos para Madrid. Aquí hice el bachiller, por supuesto, y después de aprobar el PREU, el famoso preuniversitario, después creo que se llamó, ahora me parece que es la EBAU, creo, pero estoy un poco... La EBAU. Luego fue COU. El COU, exacto, y luego la EBAU. Bueno, entonces hice económicas en la Complutense. Mi primer trabajo, estuve 3 meses en una empresa pionera en temas de contabilidad por ordenador. Me acuerdo que había unas salas enormes y existían tarjetas perforadas, que eso hoy día es... hoy día el móvil más barato tiene 2000 veces más capacidad que aquello. Pero bueno, de ahí ya entré en la Renfe, estuve 10 años en la Renfe, y es curioso, porque no sé si me lo ha preguntado, pero lo voy a decir ahora, es curioso que estando en tercero de Económicas, yo me di cuenta que lo que me gustaba mucho más el derecho que la economía. Tuve, creo que el acierto de no dejarlo y acabar Económicas. Y como dinero en casa no había para lo más básico, evidentemente, para comer, vestir, médicos, salud, y ya está. Entonces, si queríamos tener alguna actividad,
que todo cuesta y costaba y cuesta dinero, pues nos lo teníamos que ganar nosotros. Hice, pues yo estaría en tercero económicas, pues tendría unos 20, 21 años, sí. Hice el padrón de Madrid, que entonces se hacía a mano, me tocó una amplia zona, gané un buen dinero en aquella época, y además estuve colaborando con el famoso, ya fallecido, sociólogo Armando de Miguel haciendo encuestas, claro. Y me acuerdo que conseguí reunir unas 5.000 pesetas, que para mí era... Oye, 5.000 pesetas. No, era un dinero. Y yo que nunca tenía un duro, pues más. Y no sabía qué hacer con ello. Me encontré con ese dinero, como nunca había tenido prácticamente nada, y no se me ocurrió mejor cosa que decir, bueno, pues me matriculo en Derecho. Fíjate. Me dio para la matrícula, para los libros, incluso me sobró algo. Bueno, pues compatibilicé tercero de Económicas con primero de Derecho, lo saqué muy bien, pero ya en cuarto ya el tema era muy complicado, era muy difícil, me exigía demasiado sacrificio. Entonces acabé, como dije, Económicas, entré en la Renfe y ahí sí que me preocupé por acabar Derecho. Y ha sido mi vida a partir de ahí. Estuve 10 años en la Renfe y bueno, después seguiré con más detalle. Bueno, hice la oposición. Claro, para ser un notario. Claro. Y entonces, y el riesgo de opositar, porque tú tenías un trabajo en Renfe estable y decides de pronto opositar. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Claro. Vamos a ver, yo estuve 5 años compatibilizando, simultaneando mi trabajo como economista en la Renfe, desde las 8, 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, comía allí en el comedor laboral y me iba ya directamente, sin pasar por casa, al despacho de abogado. Tenías ya 2 trabajos, o sea, Renfe por la mañana, comías y te ibas al segundo trabajo. Exactamente. Economista y luego por la tarde como abogado. Hombre, la verdad es que me vino muy bien porque me especialicé bastante en temas de derecho mercantil. Evidentemente tiene bastante unión con el derecho, claro, la economía y el derecho. Pero claro, el tema es que yo ya estaba casado con un hijo, mi hijo mayor, Raúl, y es que me pasaba las semanas que llegaba por la noche que me daba una pena tremenda porque estaba dormidito. Claro, trabajando día y noche. No lo veía. Entonces llegó un momento, al cumplir los 10 años, llegó un momento que dije, esto no puede ser, esto no puede seguir así, esto no puede estar... Ganaba dinero, claro, pero no tenía ni tiempo para gastarlo, claro. Entonces, mi mujer Ana, a la que le debo todo, ya había acabado farmacia, que por cierto también hizo después Derecho. Acabó la licenciatura. La miedo a estudiar no tenéis. Exactamente. Entonces, un día cogí y le digo, mira, Ana, yo no puedo seguir así, ni no podemos seguir así. Yo ya había pensado, digo, mira, vamos a intentar comprarte una farmacia, tú me mantienes durante una temporada y yo hago notarías, que ya he estado mirando y creo que me va a ser muy complicado porque es muy difícil, pero vamos a intentarlo. Entonces ya estuvo de acuerdo y la pobre estuvo 4 años trabajando por la mañana en la farmacia, en Villaverde, aquí en Madrid, y por la tarde llevando a la casa, claro. Y yo en casa de mis padres, que estaba estudiando mañana, tarde y parte de la noche. Así estuvimos 4 años, vuelvo a decir que mi mujer tiene bastante más mérito que yo porque fue muy duro para ella. Y desde aquí quiero rendirle un pequeño homenaje. Gracias. Sí, gran mujer. Y bueno, tuve suerte, bueno, esfuerzo y suerte, porque ahora yo empecé a a opositar con 34 años. Que ya hacía 10 años que había, bueno, 10 no, pero 8 o 9 sí, que había acabado Derecho, lo tenía bastante olvidado. Buena práctica, pero teóricamente me costó mucho, pero bueno, lo saqué. Y fuiste muy valiente, porque el opositar no quiere decir que apruebes. Claro, Pues es mira, un riesgo. fue muy valiente, pero muchos días, no voy a decir que me dio una depresión, pero me daba un bajoncillo diciendo, ¿de dónde me he metido? Claro, es que es una decisión Vale, difícil. tengo una experiencia que me acuerdo, iba a estudiar, como os he dicho, a casa de mi madre, que estaba vacía porque vivía en Canarias, y yo me asomaba desde el 6.º piso y veía abajo a los barrenderos, gente, oye, majísima, y me daba una envidia. Fíjate. Y decía, ellos tienen su trabajo,
No se puede entender. van a su casa y aquí como un, bueno, no como un tonto, no, pero aquí dándole que te pego, que no sé qué va a pasar. Pero bueno, salió. Pero sí. Y ¿Y tenías un plan B? En todas esas angustias de... sí. Pues mira, yo siempre he sido animado y, Hombre, sí, y optimista. Con 34 años decidir reinventar. Sí, es de ser valiente. Es de ser valiente, De ser animado, optimista y Eso. esforzado. Y Yo sí, también claro, decir- cuando ya me recuperaba un poquito, porque además me tenía que recuperar, porque tenía que seguir estudiando, me lo podía permitir 10 minutos, un cuarto de Claro, hora, después normal. a seguir estudiando. Pues pensaba, bueno, pues si no apruebo, pues tengo derecho y además voy a tener un bagaje de formación muy bueno. Claro, eso es verdad. Y ocurrió una cosa que también es muy de agradecer, que justo, bueno, estuve 4 años, justo entre una olimpiada y otra. Bueno, periodo entre olimpiadas, por eso no se me olvida. Bueno, es que cuando dejé la Renfe, dije, bueno, voy a empezar a estudiar la oposición, pero después de las olimpiadas. Entonces estuve viéndome, ya empecé y justo aprobé un mes antes de las siguientes Olimpiadas y me las Para vi. poder verlas. Hombre, me las vi, bueno, hasta la esgrima, todo, me vi todo lo que ponían. No, pero hubo un tema que me influyó mucho y muy positivamente y que tengo mucho que agradecer. Cuando faltaba nada, 10, 15 o 20 días para el examen oral, que era el más difícil, pues me llama notario de Madrid, mayor, un gran notario, gran persona, gran amigo mío, y al que también le estaré eternamente agradecido, José Luis Martínez Gil, mi preparador. Me llama, me dice, José Luis, ya sé que estás liadísimo, pues examina dentro de unos días, pero cógete un taxi y vente aquí, que quiero hablar contigo. Bueno, cogí el taxi y fui, y estaba con un personaje de las altas finanzas, presidente de una importantísima multinacional, cliente amigo de él, fallecido hace poco, y me dice este señor, me dice, mira, José Luis, examínate, y si apruebas, vamos a celebrar. Pero si no apruebas, te tengo ya reservado un buen puesto para ti. Fíjate. Bueno, y me vino Es que de es- maravilla. Hombre, Te cambia la vida. Me cambió la vida. Tranquilidad, ¿No? ahora me Fui, falta. hombre, dentro de lo que cabe, porque siempre una oposición de este tipo pues, te causa estrés y nervios. Hombre. Pero fui con una tranquilidad impresionante y me vino. Menudo regalazo Sí, sí. de tranquilidad. Pero fíjate que lo hizo al final, o sea que ya estabas todo preparado. Claro. No, unos días antes de Fíjate. claro. Y se lo he agradecido toda la vida. No hizo falta. No hizo ¿vale? falta, No hizo Claro, falta. ese Pero eso se valió el plan A, no hubo que acudir al plan B, pero le estoy muy agradecido y sí, ese es el plan B que tú me preguntabas. Eso es. Pero valiente, los 4 años estudiando sin plan Fue B. la verdad que fueron muy duros. Sí, sí. sí. Yo animo a los opositores, Reinventar. pero tampoco los vamos a engañar. Es duro. Es muy duro. Sí. Reinventarse, hace falta ser valiente y Sí. tú y esforzado. O estar un poco desesperado también. O estar todo Pero eso- Las dos cosas. Eso lo dice María Alonso Puig, que uno sale y se reinventa o porque ha tocado fondo, que dice, Claro. ya no quiero seguir aquí. O porque Quiero- estás un poco loco, sí. o porque no tienes más remedio. Sí. Sí. Un poco loco en el buen sentido. Sí, eso, pero, claro. pero es Valiente. bonito. No, pero es bonito Valiente. porque tú tenías tu trabajo, o sea, el reinventarse por decir no quiero seguir aquí no quiere decir, tú dices estar desesperado, pero dentro de mucho confort, porque tú tenías 2 trabajos. No, sí, por supuesto. No quiere, o sea, no es Por siempre supuesto. tan. Es una desesperación. No me lógica. jugaba mi vida en Claro, en absoluto. claro. En absoluto. Yo lo que sí quería mejorar y llevar una vida pues, más familiar. Claro, porque al Mejor. final, ¿qué es el éxito para ti, José Luis? Porque tú Pues tenías ser feliz. ser feliz. Claro, si es que al final... Seguramente lo vuelvo a repetir después, a lo largo de esta amigable entrevista. Es eso de, no se trata de vivir para trabajar, sino de trabajar para vivir. Claro. Hay que trabajar, pues claro, hay que trabajar, por supuesto, y el dinero es imprescindible, porque esto está montado así. Pero no, el dinero, a mi juicio, no tiene que ser el fin último Claro, en absoluto. claro. Es un medio. Sí, claro. Sí, Claro. a veces lo confundimos con unos objetivos de una cantidad económica al mes o un tal, el éxito, No sé, y no, vamos porque a eso ver, es un si medio para... el dinero da felicidad, vamos a reconocerlo, pues sí, pero no te da la felicidad. Claro.
última, en absoluto, en medio. Claro. Y José Luis, para ti, al final, claro, es que lo estás contando, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Crees que hay algo después de la muerte? Pues estamos aquí trabajando. Mira, hace poco, me gusta mucho, ahora estoy jubilado, como me he dicho, trasteo mucho por internet, leo, bueno, estuve leyendo, no voy a decir investigando, porque estuve leyendo y sí, mirando un poquito en varios, y hay un investigador, no sé si biólogo creo, o médico, no me acuerdo ahora, Benazir se llama, de la Universidad de Harvard. Y este hombre ha sacado una fórmula sobre la posibilidad que existe de que tú seas tú y yo sea yo. Es decir, la posibilidad de que nazca una persona determinada. ¿No? Y es, en términos matemáticos, es un infinitésimo. Es, según él, es un 1 dividido entre 10 elevado a 2 millones. O sea, 1 dividido entre 10 por 10 por 10 por 10, así 2 millones de veces. O sea, es nada. Nada. Entonces, estamos aquí por un milagro. Esto es un milagro. Y a mí me gusta pensarlo a veces. Estamos aquí por un milagro. Y la vida hay que aprovecharla. Este milagro no se puede desaprovechar. Y este milagro, bueno, yo comprendo que esto es muy discutible y que cada uno tiene su idea, evidentemente, y respeto quien piense todo lo contrario. Faltaría más. Bueno, estoy intentándolo. Sigo intentándolo. No, pero me refiero que ese milagro tiene que ser por algo. Sí. No se va a acabar, se acabó. No. Sí, no. Después vendrá el segundo milagro, que es ir a otra vida mejor. Yo lo tengo muy claro. Comprendo que esto no es ciencia. Los que defendemos esta postura tenemos una dificultad, y es que esto no es razonamiento. Claro. Es fe, es otra cosa. Pero también tenemos sentimientos, y no son razonamientos, y están ahí, y son. Sí, pero... ¿Dónde reside el amor? Perdona. Perdona. No, por Dios. Lo que has dicho al principio de si nosotros, yo soy yo y no he nacido, y la probabilidad de que naciese como soy es la que has dicho. Tú dices, pensar que esto ha sido por puro azar y que esto se acaba, lo que tú has dicho, y se acabó y ya no hay más, parece que da pie razonablemente a decir, hay un más allá, esperándonos para que lo disfrutemos. Yo lo tengo muy claro. Y ya que has aprendido tanto, ¿tú qué consejo vital le darías a un joven? Pues mira, que sean valientes. Que escuchen opiniones, por supuesto. Que se abran a los demás, pero que la decisión es de ellos. Y que la tomen, que no tengan miedo, que equivocarse es lo más humano que hay. Por supuesto, hay que analizar, no ser un loco, pero bueno, dicen los americanos que igual es un poco exagerado, pero hay un dicho muy famoso entre ellos que dice que no se es un buen empresario hasta que no has quebrado 2 empresas. Bueno, sí, eso es muy típico allí. Entonces, pues eso, que si se caen, se levanten. Que ser joven es lo mejor que hay, si es que tienes toda la vida por delante, que el mundo es de ellos. Sí, fíjate, me encanta, que parece que un notario va a decir, escuchar a los mayores, tal. Bueno, sí, que lo escuchen. Vamos a ver, que lo escuchen está muy bien. Sí, pero que tomes sus decisiones. Pero que son ellos los que tienen que tomar las decisiones. Y si se equivocan, pues que tomen otras. Claro. Está muy bien. Claro, aprender de los errores, sí. Hay que aprender, exacto, de los errores hay que aprender. Sí. Que no tengas miedo, que es lo que decías tú, de verdad, a mí me impacta, es un consejo buenísimo porque puede parecer que una persona adulta, un joven, le dice lo contrario. Sí. De, ten cuidado que te puede pasar esto malo, no hagas eso, que fíjate lo que le pasó a fulanito, tal. Es justo lo contrario, es no, tú atrévete, bueno, que ya superarás los obstáculos. Amelia, a veces también lo decimos. pero lo importante es lo otro. Fíjate. O sea, que no está de más decir, bueno, ten cuidado, hay estos riesgos, bueno, eso sí, pero no desanimar, no. Toma tu decisión. Y eso sí, y si te equivocas, yo estoy aquí, si puedes. Por lo menos es lo que tú decías del plan B, ¿no? Por lo menos me tienes a mí. Claro. Sí, sigue adelante, que llegará un momento en que no me tengas y entonces ya tienes que ser absolutamente responsable, pero adelante. Que cuentan con nosotros. Totalmente.
Esa suerte tienen también. Esa suerte tiene, claro. Oye, José Luis, y danos algún consejo para estudiar, porque una persona que después de tantos años de parar de estudiar se vuelve a poner a estudiar a muerte, ¿cómo lo hacías tú? En primer lugar hay que ser ordenado. Los manuales dicen que si es posible tengas más o menos siempre el mismo sitio, que sea un sitio donde no haya muchos estímulos para entretenerte, saber concentrarte. Yo he tenido una cosa buena, no, hay que decir también lo bueno, claro, y es que me he concentrado siempre muy bien. Yo me acuerdo cuando estudiaba con Ana, yo estaba acabando económicas, no, perdón, estaba acabando derecho y Ana estaba ya muy avanzada en farmacia y ya nos habíamos casado y estudiábamos juntos. Y ella de verdad tiene mucha más memoria que yo diría que es más inteligente que yo, pero es que sé, al cuarto de hora, oye José Luis, estoy pensando, coño, déjame, ¿eh? Que así no se puede estudiar. Bueno, ya se callaba, seguía, a la media hora, chico, que estoy pensando, que te calles. Mira, dentro de una hora paramos y hablamos, pero esta hora vamos a aprovecharla. Bueno, bien, esto es anécdota, pero es real, ¿no? Pues que eso, que seas ordenado y sobre todo que lo que estudias te interese, te guste. Tener afición por el estudio, que es muy bonito estudiar, duro muchas veces, pero es bonito. Es la forma más natural que hay que aprender es estudiar. Después viajas, está muy bien, otra cosa, pero como más se aprende es estudiando. ¿Tenías algunas rutinas o trucos? Que sí. Que yo te he ido a contar algún truco. Sí. Lo de... Bueno, primero un truco que no es tal, y es que está demostrado que la memoria, las cosas que se aprenden, sobre todo cuando estás aprendiendo mucho, se van diluyendo. Entonces es muy conveniente cuando se quiere recordar algo, estudiar, repetir un esquema al día siguiente y a los 15 o 20 días. Y ahí eso te fija la memoria, y estoy hablando de pura memoria, te fija mucho la memoria. En otro orden de cosas, pues hombre, yo me grabé en aquella época un cassette y me grabé 2 partes. Primero, una parte de concentración, tenía puesto, creo que era un trozo del lago de los cisnes, ¿sí? Y me lo iba oyendo y ahí me iba yo hablando como si estuviera haciendo un viaje tal cual y me concentraba mucho con eso, eran cuarto de hora, 20 minutos y empezaba así. Entonces ya me había concentrado en el estudio. Y después otra segunda parte por las noches de lo que hoy llaman un autocoach, aunque suene un poco así. No, pero fíjate, Bueno, súper moderno. Sí, y ahí me daba yo ánimos a mí mismo y me acuerdo que y al final siempre terminaba lo mismo. Bueno, José Luis, hoy te has muerto y mañana empieza un nuevo día. Y todo lo de antes ya no importa. Importa lo que vas a hacer mañana. Pero fíjate, Sí. Y es con mucha psicología. Empezar de nuevo. Y me acuerdo que era un cassette, claro, y una sobrina mía, que por cierto muy valiosa y es alta funcionaria vive en Ginebra, alta funcionaria de la Unión Europea, pues se llevó el cassette y un día me llama y me dice, oye, joder, que está oyendo una cinta que... Y yo decía, mira quién lo tenía, hombre, y si yo la había perdido, le gustó mucho, sí. Qué bueno, Y así Autocoach, fíjate Autocoach, que ahora sí. te dicen tienes que buscarte un coach que te anime. Nada. Pionero totalmente. Está muy bien, Sí, es tener un brutal. Apoyo coach. psicológico. Pero, está muy bien, pero el vamos, apoyo que tú te lo psicológico que deseas se da a uno tú mismo, mismo claro. es fundamental. Me encanta porque eso lo puede hacer todo el mundo, que a lo mejor contratar un coach. Y además es muy barato. Claro. No cuesta nada. Y te lo pones cuando tú necesitas. No, está cuando fenomenal. tú necesitas. No, y qué inteligencia emocional decir yo Sí. cuando me venga abajo, que me vendré abajo muchas veces, Sí. me enchufo a mí mismo animándome Sí, sí, y diciendo, exactamente. José Luis. Es brutal, Totalmente. porque a lo mejor ahora esto es muy habitual, pero a lo mejor cuando tú te lo pusiste, ¿no? Pues no lo sé, Sí. yo no sé de nadie que lo hiciera, pero bueno, alguno lo haría. De cualquier forma, y no solo me refiero al opositor, sino al estudiante en general, la labor mental que exige el estudio es dura. Es dura. Entonces, sí. el estudiante Un esfuerzo, pasa, un esfuerzo. claro, el estudiante pasa, incluso a veces durante el día, por distintas etapas. Claro. Y hay que conocerse e intentar que las etapas buenas sean, o sea, de alegría, de optimismo, sean las más posibles y las otras, pues, que sean las menos posibles. Y ahí saber
no sé gestionarlo, exactamente. Sí, pero como en cualquier cosa, porque antes has hablado de las Olimpiadas, que te importaba mucho el deporte y que querías opositar entre una y otra, pero está muy relacionado, porque los deportistas que llegan vemos que hacen lo mismo, que tienen mucho trabajo de... Mira, yo voy a un club de tenis aquí, no juego al tenis, el club de tenis Chamartín, y voy a nadar, a hacer gimnasia, jugar al tenis no, porque tiene unas instalaciones que están, y sobre todo, están bastante bien, y sobre todo están muy cerquita de casa, y voy andando. Y entonces a mí hay gente que ha sido muy buenos tenistas, incluso algunos famosos y conocidos. Y dicen que como Alcaraz, que es un gran tenista, dice, pero que le falta lo que le sobraba a Rafa Nadal. Todavía la madurez. Sí, es que es joven y todavía tendrá que trabajar. Que tendrá que trabajarlo, que claro, que muchas veces, hombre, siendo un maravilloso tenista, todo el mundo es ahora mismo, pero que en muchos partidos se hunde. Tendría que trabajar eso. Claro. Sí, en la final de Wimbledon se vio él hablando en voz Exactamente. alta diciendo no puedo, Se hundió. y perdió. Que es muy humano, es muy normal, no puedo. pero si quieres ser el número uno tienes que andar. Y tú grabándote diciendo sí Y tú puedo, sí grabándote. puedo, sí puedo. Exactamente. Me encanta. Así es. Me encanta. Oye, José Luis, te queremos preguntar una cosa muy específica de tu trabajo, porque creemos que mucha gente no sabe lo que es. Sí. Y luego se abren los testamentos y la gente se sorprende. ¿Nos puedes explicar lo que es la cláusula Socini, el que la pone, o sea, por qué está pensada, que a lo mejor es una cosa pensada para las familias de antes, pero la gente no sabe lo que es? Explícanos un poco. Sí. Mira, la cláusula Socini es antiquísima, porque yo creo que viene del derecho romano. La mayor parte del derecho civil y sobre todo del derecho de sucesiones nos viene del derecho romano. Bueno, la cláusula Socini se usa muchísimo. Yo diría que en la mayor parte de los testamentos se usa y significa que como, y esto lo voy a adelantar, después lo veré un poco con más detenimiento, pero bueno, como los hijos tienen las 2/3 partes del patrimonio de los padres como legítima de ellos, para evitar que el marido o la mujer que queden en mala situación económica, se pone la cláusula Socini. ¿Qué es? Pues que el marido o la mujer, y viceversa, se otorgan el usufructo vitalicio durante toda la vida de todos los bienes. De tal forma que siempre va a tener la garantía de que los frutos de esos bienes los va a tener el último que quede. O sea, que el usufructo, por que es vida. Uso y disfrute. El uso y disfrute de Claro, los bienes queda sí, para el viudo que sí, sobrevive. claro, si es un inmueble, si es una casa, bien vivirla o bien alquilarla y obtener las rentas. Los nudos propietarios, se llaman, serán los hijos, serán los otros herederos, pero en vida, bueno, teniendo en cuenta una cosa, que hoy día sigue siendo todavía el más común el régimen económico de gananciales, y eso significa que todo lo que se ha hecho durante el matrimonio es mitad de cada uno, de tal forma que el viudo siempre va a quedar con su mitad. Claro. Estamos quedar con su mitad. Sí, Estamos pero de la hablando, otra mitad no tiene que repartir y quedarse en su casa. Exactamente. Claro, me podéis decir, bueno, eso en cierta forma ataca un poco a la legítima de los hijos, porque no pueden disponer mientras viva el viudo o la viuda. Bueno, pues en ese caso se completa con una clausulita diciendo, si alguno de los hijos no acepta esta cláusula Socini, este usufructo, bueno, en cierta forma se verá penalizado y se le otorgará exclusivamente su legítima La extensión. legítima. Y se usa mucho y Sí, tiene plena vigencia. Sí, tiene plena vigencia. Es que hay gente que le llama la atención, pero tiene, yo creo, todo el sentido históricamente que la mujer no trabajaba. Si de Claro. repente fallecía el marido y Claro. los hijos vendían todo para quedarse su padre, Claro. la mujer quedaba en la Claro. calle. O sea, que Bien, históricamente tiene viene, sentido. claro, hoy día también, pero viene de una época no tan lejana, donde lo normal es que la mujer no trabajara y se dedicara a la casa. Claro. ¿Vale? Y de ahí vienen los gananciales, que en vida. O sea, la protección a la mujer antes era en vida los gananciales, o sea, que adquirieran la mitad de lo que adquiriera el marido. Claro, que no estuviera produciendo. Claro, así tiene sentido. y a la muerte del marido, el derecho a ese usufructo, la cautela o cláusula La Socini. cautela Socini. Sí, que yo creo que habrá casos específicos donde no tenga sentido si la mujer es riquísima y los hijos necesitan por ayuda. supuesto. Habrá casos donde no tenga Bueno. sentido, pero que el origen tiene todo el sentido. Bueno, y evidentemente, a la hora de aceptar una herencia, se puede hacer caso omiso del testamento. Si están todos los herederos de acuerdo, pues no hay ningún problema.
Sí, que depende de las circunstancias. Claro, Nosotros, en depende. concreto, en nuestro caso, nuestro padre lo hizo porque decía, vuestra madre, pero nos lo explicó, vuestra madre es minusválida y vosotros sois productivos, no tengo ningún hijo, ni minusválido, ni... Tenía Entonces, todo el tiene sentido del mundo. proteger a la Claro. madre. Claro, para Claro, proteger a la mamá. hay otros casos que no. Hay casos donde no tiene sentido. Bueno, Pero aunque está se, muy bien bueno, porque- aunque se ponga, bueno, pues si se pone, pues no hay ningún problema en no cumplirlo. Claro. Si los herederos están todos de acuerdo, Todos de acuerdo. se hace lo que ellos quieran, sin ningún problema. Y después queríamos preguntarte, como tú has ejercido tantos años en el País Vasco y ahí se puede desheredar a los hijos con más facilidad, pero suena horroroso lo de desheredar a los hijos, o sea, y queremos un poco que nos des tu opinión y que nos digas en qué casos te parece normal, o sea, danos tu opinión un poco de esto, profesional y personal. Vamos a ver. Tengo que extenderme un poquitito porque para explicar la desheredación, eso significa que se le está quitando la legítima a los hijos. Tendré que explicar, lógicamente, qué es la legítima y cuál es su cuantía, en qué consiste. Bueno, adelanto. Aquí hay dos posturas en la doctrina, digamos, en los juristas. Los que están a favor de que se conserve las limitaciones y que la mayor parte pase a los hijos, y los que, como yo, pensamos que está bien que se piense en los hijos, faltaría más, como hará el 99% de las personas, pero que se debe otorgar más libertad al testador. En el País Vasco se puede desheredar sin causa ninguna. Fíjate, es que Es más, un montón. no solo eso, se puede no citar. Si a un hijo no se le cita, es como si no Queda existiera, desheredado. queda desheredado automáticamente, como si no existiera. Sin ningún motivo. Puedes No, sin ningún motivo. Fíjate. O sea, se otorga una libertad No tienes que justificar casi... por qué No le tienes que desheredas. justificar. Lo que pasa es que Hay siempre tiene que quedar algún hijo que reciba, alguno. Alguno. Pero se evitan lo de la mejora, de esto, tal, que eso lo voy a ver ahora. Bueno, yo no sé si quizás... Yo creo que se debería modificar. Y me baso en que es esto de las legítimas y la desheredación que vamos a ver, joder, es que viene de una sociedad que no tenía nada que ver con la actual. Entonces, esto viene del derecho romano. Y bueno, pero aparte de eso, el Código Civil en esta materia viene del año 1889. Es que no se parece en nada. La sociedad. ¿No? Es que es totalmente diferente. Y esto, pues por la razón que sea, no sé. Yo creo que, permitidme, yo creo que por desidia de los políticos que no les ha interesado cambiarlo. No se ha cambiado. Pero Pero se tú en qué debería cambiar. casos lo ves justificado? Bueno, claro, yo más que casos diría que por un principio de libertad. Ah, fíjate. ¿Principio de libertad? Sí, el que ha hecho el patrimonio, en principio es el testador. Sí, eso es verdad. Yo no digo que olvide a los hijos, no, por Dios, en absoluto, pero que se le dé más libertad sin tener que acudir a lo que vamos a ver ahora de la desheredación y estos temas que plantean un grandísimo problema. Y sobre todo porque si es legal, los mismos hijos ya lo saben y no se van a llevar ninguna sorpresa, normalmente. Entonces, me preguntabas por la desheredación, ¿no? Bueno, tengo que decir rápidamente, desheredar es quitar, dejar sin nada, vamos a hablar de los hijos, a un hijo. Los hijos tienen sus derechos que se llaman legitimarios. Legítima viene de legis, que es ley. O sea, legítima es la porción que obligatoriamente, por imperativo de la ley, tienen que recibir los hijos. Y son nada menos que 2/3 del código hereditario. 1/3, que se llama legítima estricta, va por ley, reitero, a partes iguales entre todos los hijos. Estamos hablando De partes iguales. de 1/3. Si son 2 hijos, 1/3 de un medio recibirían una sexta parte, si son 3, una novena parte, etc. Eso por ley. Y después hay otro tercio que se llama de mejora, que como su propio nombre indica, se puede usar para mejorar, para dejarle más a hijos o descendientes. Se puede dejar a un nieto, bueno, hasta un bisnieto, tataranieto no creo que llegue, pero bueno, en teoría sí. Entonces se utiliza para mejorar a uno, a varios o a todos. Que eso sí puede ser a partes desiguales, ¿no? Totalmente. Se puede dejar el tercio de mejora A un nieto. a un nieto, un hijo, solo, sin. Y eso es totalmente legal. Pero claro, fijaos que estamos hablando de 1/3 más 1/3, 2/3. O sea, que la capacidad... Queda el otro tercio, que es el de libre disposición. Ahí sí,
Ahí el testador puede dejárselo a quien quiera. A su mujer, a sus hijos, a la iglesia, a la Cruz Roja, a quien quiera. A un vecino, a quien quiera, pero solo un tercio. Entonces, vamos con la desheredación. Hemos dicho que desheredar es quitar el derecho a la legítima. Se puede hacer, pero claro, se puede hacer, pero es bastante más complicado de lo que así a primera vista parece, porque el Código Civil es muy estricto. Primero, hay que recogerlo en testamento notarial. Bueno, eso es lógico. Explicarlo perfectamente para que no haya ninguna duda de qué se trata. Después, ha de ser una de las causas tasadas estrictamente por el Código Civil. Por ejemplo, maltrato físico o psíquico de los padres, agresiones, cometer delitos contra ellos, obligarles a hacer testamento en su favor. En fin, una serie de causas que se dan algunas veces, pero que quizás no sean las más normales. Es decir, por ejemplo, bueno, mira que tengo un hijo, tengo mi empresa y este hijo no quiere saber nada, ¿no? Va a su bola, no, lo desheredo, ¿no? Eso no es causa de desheredación. Es que mi yerno es insoportable. Y mi hija pues lo quiere más que a mí. La desheredo. Pues no. Hombre, estoy exagerando un poco, pero bueno, pasan cosas así. No, que discutimos mucho, que me llevo mal, los otros son muy majos, este no me gusta, pues ala, los desheredo. Eso no son motivos. Eso no Eso no son motivos. Yo, como claro, he hecho he firmado miles de testamentos en mis 32 años de ejercicio notarial. Entonces, cuando me venía algún cliente diciendo que quería desheredar a algún hijo, siempre cogía, bueno, vamos a ver, ¿por qué? Vamos a ver la razón. Bien, analizamos el tema. Si era claramente... bueno, y además, perdón, otra cosa. Y si el desheredado, cuando fallece el testador, no está de acuerdo, lo impugna, los otros herederos tienen que demostrarlo. Así. No, tienen que demostrarlo. Y si no lo pueden demostrar, que a veces no es tan fácil demostrar, pues no vale de nada la desheredación, claro. Entonces, decía que siempre analizamos el tema detenidamente. Si lo veo muy claro, les digo, me parece muy bien, adelante. Pero si no lo veo nada claro, o más bien veo que no es una razón legal, suelo recomendarles que a ese hijo le dejen el mínimo legal, pero que no lo deshereden. Que si le dejan su parte en la legítima estricta, como acabamos de analizar, pues claro, no pueden decir nada, no pueden imponerlo, no pueden hacer nada. Y... Es que los notarios tenéis un papel muy importante, Sí. que habrá notarios que lo cojan más y otros notarios que no, de hablar con la familia, aconsejarla. Sin duda. Mira, tengo un gran respeto por todos mis compañeros, que la inmensa mayoría son magníficos notarios. Yo puedo decir que los testamentos, todos, han pasado antes por mí y se han asesorado por mí. Bueno, Que es muy importante. Que eso es importante porque Bueno, económicamente tiene muy poco rédito, con lo cual hay mucha gente que los el delega. testamento vale 30 y pico, 40 euros. Es Claro. que no. Eso a veces yo lo he comentado, porque a veces me venían clientes que me querían tener 4 horas y yo les decía, mire usted, yo hago un testamento, aunque sea complicado, pero no va a tener usted toda la mañana. ¿Sabe usted cuánto voy a cobrar? Yo no soy pesetero, pero hombre, es que me va a salir la hora 2 euros. Vamos a ser un poco razonables, ¿no? Tráigame un papelito escrito, tal, y lo vemos y después hablamos, pero Sí, no la tenga aquí... voluntad. Sí, tener clara la voluntad de lo Claro. que quieres y después consultar. Después consultar y el tiempo que haga falta. Sí. Y ahora que hay muchos jóvenes que buscan trabajo, tú que has reclutado gente para montar una notaría, ¿a ti con qué tipo de jóvenes, con qué tipo de gente te ha gustado trabajar? Para formar tu equipo, ¿a quién has buscado? Pues mira, en primer lugar que sean muy inteligentes. Si son más que yo, mejor todavía. Fíjate, no quiero rodearte de Hombre, tonterías. es difícil de medir, pero bueno, pero se vea simplemente. Que sean gente inteligente, bueno, con ganas de trabajar y leales. Y lo mismo de antes, y que sean buenas personas, nada más. Sí, que sean Es así. buenas personas. Y eso a veces, no lo de buenas personas, yo creo que buenas personas han sido todos mis empleados, pero ya lo de otras cosas, pues cuando vas a una notaría muchas veces te encuentras con el personal allí y hay lo que hay. Y al final te tienes que adaptar tú, claro. Claro. Claro.
Y José Luis, de lo que estábamos hablando del testamento, yo recuerdo que tú nos contaste una vez el mejor testamento que puede dejar una persona, que es con independencia de ir al notario y dejar sus bienes materiales. Una cosa que aconsejabas tú, que habías hecho tú, de dejar a tu familia, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, mira, sí, me acuerdo perfectamente. Lo hemos hablado. Bueno, en primer lugar, aconsejo muy encarecidamente a todo el mundo que haga testamento. Que son 3 perras, que no cuesta nada. Que es que no se mire, porque es que, claro, antes existía un prejuicio hacia hacer el testamento, pues claro, era muy común en épocas anteriores que el testamento lo hacía un moribundo. Claro, hacía el testamento y se moría. Claro, entonces la gente... Da yuyu. No, claro, entonces la gente le daba, todavía a veces le daba, digo, al testamento me voy a morir. Hombre, sí, aquí todo el mundo se muere, pero hombre, no va a ser más, no tiene por qué ser ahora. Haga usted el testamento que posiblemente le dure un montón de años, bendito sea Dios. Bueno, primero que haga testamento, porque el testamento no lo hace uno para sí mismo, porque se hace para cuando uno no esté, precisamente. Es un acto de amor hacia tus más cercanos, es favorecerle las cosas. Pero no solo el testamento, que es lo que tú me preguntabas. Yo no tengo un gran patrimonio, pero un poquito sí. Yo lo que he hecho es más que una carta, son hoy día me han modernizado, claro, una serie de archivos que ponen patrimonio de José Luis y Ana. Y que una vez al año cojo a mis 2 hijos y digo, venga, y a Ana también, pues, venga, vamos a ver esto. Y ahí le doy instrucciones absolutamente de todo. Después que hagan lo que quieran, pero que no puedan decir, joder, ahora se ha muerto y nos ha dejado aquí un puro que no sabemos dónde empezar. Entonces, les digo dónde están porque, aunque soy desordenado y tal, pero para esas cosas soy más bien ordenadito. ¿Dónde están los expedientes? ¿Dónde tienes que mirar los 2 pisitos que tenemos alquilados? ¿Quién son los inquilinos? Si cambian, pongo el nuevo inquilino, tal. Y una parte muy importante, ahí figuran con letras mayores las 3 hermanas de Diosdado, que vengan inmediatamente a hablar con ellas. Lo aconsejo. Aparte de vosotras, aconsejo que hagan este documento y que lo sepan los interesados, claro. Yo comprendo que esto es un poco de formación profesional, porque es que he tenido muchísimos casos que llegan normalmente, la viuda e incluso los hijos, que es que no sabían ni dónde tenían el padre las cuentas. Claro, que eso es tristísimo. Es tristísimo y además es que es complicadísimo. Sí, es muy complicado. Complicado ayudarles. Entonces, por lo menos que ellos... No va a ser agradable, espero que no sea agradable cuando yo me muera para ellos, pero por lo menos que no estén angustiados con lo que menudo lío les dejas. Sí, aquí nos ha pasado de gente que de pronto no sabe. Que lo hagan y lo pongan en conocimiento de los interesados. Claro, si lo hacen y solo lo sabe él o ella, pues estamos en las mismas, claro. Así que, archivos Word, Excel y lo que haga falta, ahí. Para que se sepa. Y algo más. Y las instrucciones. No, y algo más nos dijiste que habías hecho. Hombre, no, yo no sé si te refieres a eso. Yo me acuerdo que cuando lo hacía se me saltaban las lágrimas. Claro. Pues eso. Pero eso es bonito, porque Me daba mucha pena, pero había que hacerlo. Claro. Es un momento Tenía que duro. parar. Tardé varios días porque estaba media horita, lo que fuera, pim. Joder, me entraba una pena. Claro. No, pero eso que Paraba. tú dices que es un acto de amor el testamento. Sin Al duda. final tú no vas a estar, es Claro. cariño para los que No, quedan. es que hay que pensar en eso, que no vas a estar. Pues claro, cada hijo que sepa. Que tengan, que no digan, joder, esto es lo que nos ha dejado aquí. Y luego Sí, quería claro. hacerte una pregunta un poco técnica, Faltaría. que es que en el despacho vemos a veces que la gente hace poderes de ruina a los administradores. Entonces, ¿qué te parece a ti? Explica un poco, si quieres, qué es el poder de ruina Perfecto. y cuál es tu opinión. Mira, poder de ruina, en términos notariales, es lo que llamamos un poder general. Su propio nombre indica que es un poder con unas facultades amplísimas. Por eso, en el lenguaje más corriente, se llama de ruina, porque mal utilizado puedes arruinar al poder dante, al que te ha dado el poder. Me preguntas por los gestores, ¿no?, de patrimonio y eso. Vamos a ver, yo creo, por lo menos mi experiencia, es que tenemos unos gestores magníficos. Y la inmensa mayoría de gente, además de cualificada, honrada. Pero eso no quita para que cuando se les da un poder muy amplio, que exista un control, por el bien del propio gestor también. Es decir, que el apoderado, el cliente,
por lo menos en aquellas cuestiones de cierta relevancia, que tenga voz y voto y que incluso tenga que autorizarlo. Yo comprendo que no, o sea, que tiene que haber un ámbito de libertad, porque si no va a tener que estar telefonándole todos los días. Bueno, eso tampoco, ¿no? Pero sí, que se tenga cuidado con ese tipo de poderes y, sobre todo, vuelvo a decir, con todos mis respetos, que se controle y se sepa lo que se hace. Pero además, sin embargo, hay varios casos donde sí los recomiendo, que es lo que se llaman los poderes preventivos. Ese es un poder cuando uno piensa, porque es sensato pensarlo y existe la posibilidad de incapacitarte por edad, por una enfermedad, por un accidente. Entonces, tener que acudir. Imaginaos, pues no sé, que se necesita vender una vivienda, pues porque la persona pues necesita cuidados las 24 horas. Yo no lo quiera, pero puede ocurrir. Bueno, pues hay que ir a un procedimiento judicial de incapacitación, a una autorización judicial con intervención del fiscal. Bueno, vamos, o sea, un lío, como están los juzgados ahora aquí encima. Desaturados. Entonces se hace un poder amplísimo, en favor siempre de una persona, digamos, de una confianza total íntima, pues del marido, de la mujer, de algún hijo, para que pueda actuar. Y eso sí, que sería un poder, entre comillas, de arruinar, pero con una motivación mucho más lógica. Eso sí lo recomiendo. Es más, lo recomiendo y yo lo tengo hecho y se debería hacer. Fíjate. Claro. Sin duda. No sé si contesto a Perfectamente. Luego cuéntanos alguna anécdota divertida que te haya pasado en la notaría, que sabemos que te han pasado muchas. Sí, me han pasado bastantes. No voy a decir que pudiera escribir un libro, Pero casi. Pero casi. Bueno, estando en La Rioja, mi mujer es riojana, y estuve 8 años de notario allí, me pasó, estaba firmando una escritura con un mecánico, que el hombre iba con su mono lleno de grasa y tal, pero el hombre sanote, y empiezo a leer la escritura, y cada 2 por 3 decía, ¡aguanta! Bueno, yo sigo leyendo, ¡aguanta! Así con ese acento que ya de pronto, después de haber leído su nombre, apellido, su estado civil, la finca, tal, me paro y digo, ¿le pasó a usted algo? ¡Aguanta! Que usted lo sabe todo de mí. Sabe todo. Todo, sabía todo. Y espérate que te leo más que más sé. Y otra, esta es un poquito más subida de tono, pero bueno, estamos entre personas mayores y en confianza. También allí un hombre vejete ya, un hombre bastante mayor, va a vender una viña pequeña a una chica joven. Bueno, y era ganancial, tenía que firmar la mujer, fue él solo. Y le digo, fulano, ¿y su mujer? ¿En casa? Claro, porque tiene que firmar, pero es mío. Vamos a ver. Digo, dígame, ¿cuál es su régimen matrimonial? Pensando en ganancial o separación de bienes. Y se pone todo colorado. Digo, madre de mi vida, a ver por dónde me sale este. ¿Y eso hay que decirlo? Pues sí, y yo ya estaba. Y me dice, pues mire usted, colorado, ¿eh? Le voy a decir la verdad. Uno y muy de tarde en tarde. Ya, desde entonces, nunca he vuelto a decir régimen matrimonial. Siempre he dicho, ¿tiene usted gananciales? ¿Tiene usted? Jamás. Porque tenía su lógica, ¿no? Dice, este hombre me está preguntando por mi intimidad. Claro, y por tener que decirlo. Si lo dice el notario, habrá que decirlo. Y muchas más. No vamos a hacer demasiado largo. Millones de gracias. Estos son 2 tonterías. Esto que como Por sabemos favor. que eres goloso, Unos chocolates Te dije antes que había perdido algo. Va a ser complicado. Hay que recuperarla. Y esto es una tontería, es una tontería. taza de recuerdo para que te acuerdes de nosotras cuando desayunes. Esto no lo abro, pero esto sí lo voy a abrir. Porque esto, bueno, salvo que queráis un ¿Queréis un bomboncito? Que estamos en operación verano. Es un detallito para que te acuerdes de esto. Es una tontería. No, bendito sea Dios. Oye, mil gracias, José Luis, que tenemos aquí. Un placer. A ver, pues sí. Hemos pasado Esa cursilada. como siempre. Y fíjate, me han sorprendido muchas respuestas porque
Yo, por ejemplo, una persona tradicional, lo de la desegregación a los hijos, o de que los hijos decidan por su vida con más autonomía, sin miedo a equivocarse, me ha sorprendido muchísimo. Es que es muy libre. Es muy que libre, siempre ha es muy sido muy libre. libre. Hombre, esto es discutible. Hombre, sí. Bueno, con yo el parto, palabra vamos a de ver, Dios, yo parto de una base, y es que el 90 y pico % de los padres van a dejar a sus hijos. Claro. Ya sé que la ley tiene que... Y entonces, partiendo de eso, partiendo de que estamos en una época muy diferente, yo creo que sería conveniente otorgar más libertad. Más libertad. Ahora, el que diga lo contrario, bueno, ya, es muy Sí, respetable, ¿no? pero incluso el decir, no, mis hijos, o sea, o a los jóvenes que se equivoquen, que aprendan, que tengan su propia opinión, que decidan, que escuchen a los demás, pero que decidan ellos. O sea, un gran amor a la libertad. Sí, es lo que tú decías, es Ay, qué coherente que bonito. todo es amor a la libertad. Todo es amor a la libertad. Oye, pues mira, Mira. esto me encanta porque además os voy a estar recordando en todos los desayunos. Bueno, mil gracias. Fenomenal, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya sabes que te queremos Bueno, mucho. muchas además, Personalizado. personalizado, es una Personalizado. preciosidad. Bien, me habéis hecho un regalo Para que ti. me encanta. Para ti. Qué bien, millones de gracias. Le va a encantar a Ana también.